Sabes que es lo más difícil de calmar, no es la tormenta afuera, es la tormenta dentro de ti. Esa voz que no se apaga y ese miedo que no duerme y esa mente que no deja de fabricar fantasmas. Pero escucha esto, que Dios no te ha olvidado y solo está enseñándote a contrapaz en medio del ruido, porque el fuego que hoy te quema es el mismo que mañana te va a forjar. Tus heridas no son ruinas, son puertas hacia tu proasto o quédate, porque lo que viene no es casualidad. Podría ser el instante que tu alma ha estado esperando para despertar. Ese vos has sentido una vez que tu mente no te deja en paz, que aunque afuera todo parece tranquilo, dentro de ti hay un huracán rugiendo sin descanso. Que puedes tener silencio a tu alrededor, pero en tu interior hay un grito que no se apaga. Y no, esa voz que te dice que no eres suficiente, esa voz que repite tus errores como un eco que no cesa, esa voz que te recuerda lo que perdiste, lo que fallaste, lo que temes. Hay días en los que no es el mundo el que pesa, es la monte. Y esa calada invisible se siente como si el alma llevara una piedra en el pecho. Respiras, pero no. Descansas, avanzas, pero no sientes que llegas. Sonríes, pero algo dentro de ti sigue temblando. Y la mente es un mar inmenso y cuando las olas se levantan parece que no hay orilla. Pero déjame decirte algo, incluso las tormentas obedecen al mismo Dios que calma los mares. Nada, absolutamente nada, se descontrola en las manos del Creador. A veces lo que llamas caos es simplemente el ruido de tu alma buscando volver a casa. Tu mente grita porque tiene miedo. Tu corazón tiembla porque ha olvidado en quién puede descansar. Pero la calma no se cambiando del ruido, sino regresando al centro donde Dios habita. Hina, Kawhak. Y el ruido interno no es tu enemigo, es una alarma del alma, te está diciendo detente. Respira, escúchate y escucha a Dios, porque cuando no puedes calar tu mente, es que tu corazón está pidiéndote atención. Y cuando escuchas esa voz con ternura, sin juicio, sin prisa, el ruido empieza a transformarse en susurro. Y no hay pensamientos que no se combaten con lógica, sino con fe. Porque hay batallas que no se ganan pensando más, sino confiando más. No necesitas entender todo lo que sientes. Solo necesitas recordar que Dios no se ha ido. Y a veces la mente se convierte en un campo de batalla y tú estás ahí en medio, sin saber hacia dónde correr. Pero el campo no se gana con fuerza, se gana con el ley. Y cuando levantas las manos y dices, Señor, ya no puedo solo, que Él entra, toma el timón y el mar se aquieta. Que Dios no te pide perfección, te pide presencia, no te exige silencio, te invita a descansar. Él no necesita que apagues el ruido, sino que lo invites a estar contigo en medio de Él. Porque cuando Dios entra, incluso el caos confunda orden. Y hay fuegos dentro de ti que no están para quemarte, sino para purificarte. El fuego del miedo puede volverse el fuego de la fe. La tormenta que hoy te sacude puede ser la misma que te enseña a volar. Y cuando aprendes a mirar así, la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Escucha esto con el alma abierta y no todo pensamiento que pasa por tu mente merece quedarse. No, toda voz que habla dentro de ti viene de Dios. Aprende a reconocerlas. Las voces del miedo exigen. Las voces de la culpa castigan, pero la voz de Dios calma. La voz de Dios no grita, susurra. La voz de Dios no empuja, guía. Y cuando aprendes a diferenciar esas voces, la mente comienza a rendirse ante la paz. Cierra los ojos, respira profundo y recuerda, y no estás en guerra con tu mente. Estás aprendiendo a enseñarle a confiar. Cada pensamiento inquieto es una oportunidad para orar. Cada temor que surge es una invitación para creer. Cada duda que padece es una puerta para volver a Dios. No estás solo en este proceso. Dios no se ofende por tus pensamientos, los comprende. Dios no te rechaza por tus miedos, te abraza en ellos. Y en medio del ruido, si prestas atención, sentirás su mano sobre tu corazón diciéndote que, tranquilo, hijo mío,
No todo lo que oyes es verdad. Yo sigo aquí, yo sigo obrando, yo sigo guiando. Así que la próxima vez que el ruido te inquiete, no corras. Quédate quieto, escucha el viento y di, Señor, enséñame a encontrar tu paz en medio de mi tormenta. Porque la calma no es ausencia de ruido. Es la certeza de que el ruido ya no tiene poder sobre ti. Y cuando llegues a ese punto, descubrirás algo hermoso. Y la mente puede ser un caos, pero tu alma siempre puede ser un altar. Un altar donde las tormentas se arrodillan y donde los pensamientos se rinden y donde la fe vele a respirar. Que nada, Natela detener lo que Dios está formando dentro de ti. Ni el ruido, ni el miedo, ni el pasado. Porque infuso el ruido más fuerte se cala cuando el amor de Dios entra en escena. Y aún no has escuchado lo más importante, lo que viene a cambiar a tu manera de ver la vida. Y ya sabes qué es lo que más cansa en esta vida. No es el trabajo, ni las responsabilidades, ni siquiera los problemas. Es el peso invisible de todo lo que llevas dentro y no hablas. De todo lo que calas porque piensas que nadie lo entendería. De todo lo que reprimes porque crees que si lo sueltas se rompería tu mundo. Pero ¿sabes algo? Lo que no se expresa se pudre. El alma también enferma cuando guarda lo que tendría entregar. Y la mente se agota tratando de sostener un peso que nunca le correspondía cargar. Y hey, silencios que no son paz, son cadenas. Hey, sonrisas que no son felicidad, son máscaras. Y hay corones que laden, pero que están exhaustos de tanto contener. Y calas tu miedo y el miedo grita por dentro, calas tu tristeza y la tristeza se transforma en ansiedad. Calas tu dolor y el dolor se vuelve insomnio. El cuerpo termina hablando lo que el alma cala. Y ahí estás tú con una mente que no se detiene y un corazón que solo quiere gritar. Gritar que duele, gritar que cansa, gritar que ya no puedes más. Pero en vez de eso te tragas las lágrimas, te fuerzas a sonreír y dices todo está bien. Cuando por dentro hay un alma clamando por auxilio, Dios no te creó no para calar lo que te duele. Él te creó para entregarlo, para que tu boca sea oración, no prisión, para que tu llanto se semila, no vergüenza. Él no te juzga cuando loras, te prende, no se aleja, cuando fala se acerca. Y cuando te ve intentando mantenerte fuerte, aun sabiendo que estás roto, Él le susurra que ojillo, no quiero que finjas estar bien, quiero que vengas a mí tal como estás. Y porque hablar con Dios no es recitar palabras bonitas, es soltar el alma. La oración más poderosa no siempre es larga, a veces solo es un suspiro. A veces solo puedes decir, Dios por forma, a veces solo puedes decir, Dios, ayúdame, y en ese instante el cielo se inclina a escucharte. Y tu mente no se calmará cargando, se calmará soltando. Y la fe no es negar lo que sientes, confiar en medio de lo que sientes. No reprimas el dolor, redímelo. No escondas tu tristeza, entrégasela al que transforma lágrimas en prosaico. Y el silencio que guardas puede parecer protección, pero es una trampa, porque mientras calas tu mente fabrica historias y el miedo las dirige. El enemigo ama el silencio del alma herida, porque allí en la oscuridad del pensamiento siembra duda, culpa y desesperanza, pero cuando hablas la mentira se quiebra. Cuando confiesas la clara se parte, cuando oras el alma espera, tu mente necesita espacios para sanar. Y la sanación comienza cuando dejas que la verdad salga. No la verdad maquillada para los demás, sino la verdad desnuda ante Dios. Él ya conoce tu dolor, pero quiere que tú lo reconozcas para poder transformarlo. No temas lograr, no temas caer, no temas decir, no puedo más, porque la fe no siempre se demuestra sonriendo. A veces la fe es seguir creyendo con lágrimas en los ojos. Y el alma se fortalece no cuando todo está bien, sino cuando decides no rendirte, aunque todo duela.
Y cada vez que hablas con Dios, aútese con un giro de voz, aunque solo sea un suspiro, y Él responde con amor. A veces no cambia lo que vives, pero siempre cambia lo que sientes. Y recuerda esto, que lo que cargas en silencio, Dios puede convertir en testimonio. Lo que hoy te ahoga, mañana será el roto por el que inspiras a otros a respirar. Porque cada lágrima que cae riega un prosato que aún no ha florecido. Y deja que tu alma abre, que tus miedos salgan a la luz, porque en la luz el miedo se disipa. Habla con Dios como con un amigo, no tienes que tener las palabras correctas, solo el corazón dispuesto. Y porque cuando hablas, el alma se aligera, cuando entregas, el cielo se mueve. Y cuando sueltas, la mente por fin descansa. Nada, absolutamente nada de lo que entregas a Dios se pierde. Todo se transforma, todo se sana, todo que inventa su prusato. Y así que hoy abre tu boca, abre tu alma y deja que Él te escuche. Porque el silencio pesa, pero su presencia libera. Y cuando el alma se vacía delante de Él, el corazón vale a respirar. Y aún no has escuchado la parte que puede despertar tu alma. Lo que viene puede cambiarlo todo. ¿Has sentido una vez que la duda te persigue incluso en tus sueños? Esa voz interna que no se cansa de repetir, y es allí si no lo logras. Es si Dios ya se olvidó de ti. Es así si todo esto fue en vano. Y la duda llega como un ladrón silencioso en la noche. Entra sin permiso, roba tu paz y te deja vacío. Te convences de que tu fe es poca y de que tu oración no sirve, de que tu historia no tiene sentido. Pero escucha esto con el alma, que la duda no significa que tu fe murió. La duda es el campo donde tu fe aprende a resistir. Por fe intention. Porque la fe no es la ausencia de duda, y la fe es avanzar a pesar de ella. Y el problema no es dudar, es quedarse ahí, es construir una casa en el terreno de la incertidumbre, es ver que los wisi te ahogan, que cuando lo único que Dios te pide es dar un paso más. Tu mente quiere plan, que la mente quiere prus, que tu corazón quiere promesas, que Dios quiere confianza. Y Él no te pide que entiendas todo, que te pide que camina, aún sin entender. Por creer, muchas veces no se siente bonito, a veces creer duele. A veces creer es mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y decir no veo nada, pero sigo creyendo. Y Dios no necesita tu perfección, necesita tu perseverancia. Él no pushi error, pushi corones que no se rindan. Y si hoy estás dudando, no te culpes, que hasta los más grandes creyentes temblaron una vez. Pedro dudó caminando sobre las aguas, que Abraham dudó mirando su vez, que Elías dudó debajo de un árbol, que así Dios los usó para escribir historia. Y que la duda no detiene el plan de Dios, y que solo retrasa el momento en que decides creerle. Porque la fe no elimina la tormenta, que la fe te enseña a dormir en medio de ella. Y cuando tu mente te dice que no puedes, y cuando la voz del miedo grita más fuerte que la esperanza, que recuerda, y el mismo Dios que calmó el mar con una palabra, y también puede calmar tus pensamientos, que tu mente necesita un ancla, que esa ancla es la promesa, no promesa humana, que promesa divina. Porque lo que Dios prometió, que aunque tarde, llega, aunque parezca imposible, sucede. Aunque el mundo diga que no, Él dice, ya lo decreté. El enemigo no teme a tu fuerza, teme a tu fe. Por eso siembra duda aquí, por eso te susurra al oído que nada cambiará aquí. Porque sabe que si crees, y si crees de verdad, que toda cadena se rompe, y la duda te hace mirar el problema, la fe te hace mirar el prosvenda. La duda te merece el tamaño del gigante, la fe te recuerda el tamaño de tu Dios. La duda paraliza, la fe avanza, y entre ambas tú decides si alimentas al miedo o alimentas la confianza, porque lo que alimentas crece. Si alimentas la ansiedad con senos oscuros, crecerá el caos. Pero si alimentas la fe con palabras de vida, florecerá la paz. Y no dejes que la duda te robe el sueño. Y no des la duda te robe el sueño.
porque mientras tú duermes en la preocupación, y no, Dios sigue trabajando en lo invisible. Él no duerme, no descansa, no olvida. Y cuando cuando tú pierdes las fuerzas y Él sigue sosteniéndote con las suyas. Yo cada vez que sientas que la fe se te escapa, yo repite esto, mi confianza no está en lo que veo, que mi confianza está en quien me prometió. Esa frase puede cambiar tu noche, porque la fe no es una emoción, es una decisión. Es decirle al miedo, no me voy a detener. Es decirle al enemigo, no me rendiré. Es decirle a Dios, confío en ti, aunque no entienda. Y cuando lo hace, cuando Él escribe en medio de la incertidumbre, que el cielo se abre y el alma descansa, tu mente se serena y tu corazón se fortalece, y la duda se disuelve en la luz de la verdad, y porque no hay sombra que pueda resistir una fe encendida. No hay noche que pueda apagar un corazón que confía, y no hay duda que pueda sobrevivir donde el amor de Dios reina. Y así que si la duda te visita esta noche y no la escondas, invítala a escuchar contigo la voz de Dios, dile, mira cómo Él sigue sin fin. Y la duda se irá en silencio, avergonzada, que porque no puede quedarse donde hay esperanza viva. Y nada, absolutamente nada puede robarte lo que Dios ya decidió darte. Ni el tiempo, ni el miedo, ni la duda. Porque su promesa sigue en pie y su amor sigue escribiendo tu historia. Y aún no has escuchado la parte que puede despertar tu fe. Lo que viene a cambiar a la forma en que entras tus nojes. Si alguna vez le has pedido algo a Dios y Él no te respondió, y has mirado al cielo con el alma rota, esperando una señal, una palabra, un milagro, y solo recibiste silencio. Y ese silencio puede doler más que cualquier respuesta, porque cuando el cielo cala, la mente se llena de preguntas. Y entre tantas voces, la más cruel susurra, y será que Dios ya no me escucha. Y hay momentos en los que el silencio de Dios no parece un acto de amor, sino una forma de abandono. Y ahí, justo ahí es donde muchos pierden la fe, porque confunden el silencio con ausencia, que la espera con olvido, que la quietud con indiferencia. Pero escucha esto con el alma abierta, que el silencio de Dios no es su descrédito, es su estrategia. El cielo no cala porque no te ama, cala porque te está formando. Porque hay lecciones que solo se aprenden en la quietud. Hay fuerza que solo nacen cuando no recibes lo que pediste. Y hay milagros que solo florecen cuando todo parece muerto. Dios no te está ignorando, te está preparando. Y mientras tú piensas que no pasa nada, que Él está moviendo los hilos invisibles del telar de tu yolto. A veces el dólar del alma suena en silencio, pero está lleno de manos divinas trabajando. Y el silencio de Dios es el terreno donde germina la fe madura. Una fe que no depende de señales, sino de confianza. Una fe que no necesita entender el plan, que solo descansar en el planifior. La mente humana detesta el silencio porque no lo puede controlar. Pero el alma que confía lo abraza, y porque sabe que el silencio de Dios nunca es vacío. Es un susurro que dice espera. Y esperar no es perder el tiempo, esperar en Dios es invertirlo. Cada día de silencio es una semilla sembrada en lo invisible y una prueba que purifica, una pausa que pule. Y Dios te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Porque si Él te hablara todo el tiempo, y no aprenderías a reconocer su voz en la oscuridad. Y es en la oscuridad donde la fe se ve verdadera. Mira hacia atrás. Hubo silencios que en su momento te dolieron, pero ahora entiendes que eran necesarios. Hubo oraciones sin respuesta que si Dios las hubiera concedido, o te habrían alejado de tu pruyo. Hubo puertas cerradas que hoy agradeces no haber cruzado. Así obra Él. Sus no también son protection, sus silencios también son dirección. Y su aparente distancia, muchas veces que es solo la sombra de su mano cubriéndote mientras te prepara. Y el silencio no es vacíos espacios. Espacio para que crezcas y para que confíes y para que sueltes el control. Porque cuando todo se apaga, que allí escuchas el sonido más puro de todos, que la voz de tu fe. Y tal vez hoy no escuchas a Dios porque Él quiere escucharte a ti.
quiere oír tus dudas, tus miedos, tus quejas, tu verdad, no temas hablarle, aunque sea con dolor. Él no se escandaliza con tus lágrimas y las recoge, no se molesta con tu enojo y lo comprende. No te condena por tu desesperación que te abraza dentro de ella. Y hoy cuando fríen su momento menos los pereces y cuando ya no tengas y fringas fuerzas por fuerzas para seguir poner lleno fees. Cuando ya no tengas fuerzas para pitiviendo, para seguir haciendo, su voz volverá, no como un trueno, sino como un susurro. Un susurro que dirá, y sirves, y en sope fan una paz, antilla le sirves y et sirves. Nunca te dejé. Solo te estaba preparando para entender mi despertar. Y el silencio no fue castigo, fue tontramiento. Dios estaba enseñándote a confiar en su cartaron y no solo en su voz. Y porque la fe que sostiene en el silencio y es la fe que mueve montañas cuando llega la palabra. Y el corazón que aprende a confiar sin oír. Y que se verle indestructible cuando escucha. Y así si es atravesando ese silencio ahora y no te desesperes. No todo silencio es ausencia, que a veces es reverencia. Dios está trabajando, aunque no lo sientas. Dios está actuando, aunque no lo ves. Dios está obrando, aunque no lo escuches. Y Él no ha dejado de hablarte, solo cambió el idioma. Y a veces su idioma más profundo es el silencio que te enseña a escuchar con el alma. Y aguanta un poco más. Tu silencio de hoy será la historia de fe que contarás mañana. Y cuando llegue su voz entenderás que cada segundo es vela valía la pena. Que nada prenda a apagar lo que Él está formando en ti. Ni el ruido, ni el tiempo, ni el silencio, porque hasta en su silencio Dios sigue siendo Dios. Y aún no has escuchado la parte que puede despertar tu alma, lo que viene puede cambiarlo todo. En sí, si el mayor peso que llevas no está afuera, sino dentro de ti. Si lo que más te agota no es lo que te pasa, sino lo que intentas controlar. Y nos pasamos la vida apretando los puños creyendo que si soltamos, todo se derrumba. Queremos tener respuesta, tiempos, soluciones, seguridades. Pero en el intento de tenerlo todo bajo control, perdemos lo más sagrado, la paz. Y no, el alma que intenta controlar lo que no le pertenece termina agotada y no. Como una ave que se golpea contra la jaula que ella misma construyó. Y mientras más lucha, más se lastima. Y no, eso te ha pasado, te ha pasado esa sensación de que si no haces algo, todo saldrá mal. Esa ansiedad que no te deja dormir porque quieres entender lo que solo Dios sabe. Esa desesperación de quien intenta forzar una puerta que Dios cerró para protegerlo. Pero aquí está la verdad que el ego teme y soltar no es rendirse y soltar es confiar. Soltar no es perder el control y que es devolverlo a las manos de quien siempre lo tuvo. Y el control no te protege, te esclaviza, porque en el fondo controlar es una forma de miedo y miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a que las cosas no salgan como esperabas. Y Dios no te llamó a vivir en miedo y te llamó a vivir en fe. Y cuando tratas de controlar todo, no le dejas espacios al milagro. El milagro necesita aire, necesita rendición, que necesita un corazón que diga, Señor prompino forle portonayani ompeio. Dronope pompetimene poste pior equio. Curum pior. Meñor. No, entiendo, pero confío en quien peyo. Confentiendo, pero confío, fío. Y hay batallas que solo se ganan cuando bajas las armas. Hay tormentas que solo se calman cuando dejas de remar y permite que Dios guíe la corriente. Hay caminos que solo se revelan cuando dejas de intentar planearlos. Y Dios no te pide que controles, te pide que confíes, porque mientras tú tratas de resolver lo que Él ya lo tiene resuelto. Y el arte de soltar el control es un arte divino, es bailar con la incertidumbre sin perder el equilibrio, que es caminar en la niebla sabiendo que aunque no ves el final, Dios sí lo ve.
es abrir las manos y decir, toma, Señor, lo que ya no puedo sostener. Y créeme, cuando lo haces, algo cambia, el alma se expande, el cuerpo respira, el corazón vuelve a latir con calma, porque cuando sueltas no pierdes espacios, espacio para la fe, para la gracia, para el descanso. Y soltar no es un acto de debilidad, es un acto de valentía espiritual. Requiere fe para mirar el abismo y decir, no sé cómo, pero sé quién. Requiere humildad para aceptar que no tienes el control, pero sí tienes al Dios que gobierna todo. Y Jesús mismo soltó en el huerto con el alma angustiada, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese fue el momento más poderoso de enlegue en la historia de la humanidad. No hubo truenos, no hubo rayos, solo una rendición silenciosa que cambió el disoto del mundo. Y soltar es imitar esa confianza, es entender que tu historia no se derrumba cuando dejas de empujar y se ordena cuando dejas que Él escriba. A veces lo que tú lamas caos es solo el descendio de Dios moviendo las piezas. Lo que tú lamas pelea es su forma de abrir espacio para algo nuevo. Y lo que tú lamas fracaso es el talón donde Él moldea tu cantarón. Y cuando sueltas, Dios actúa. Cuando confías, Él avanza. Cuando te rindes, Él reina. Y nada está fuera de su control. Ni el tiempo que se retrasó y ni la persona que se fue. Ni la puerta que no se abrió. Él tiene todo contado, medido, perfecto. Y tu tarea no es entenderlo todo. Tu tarea es descansar. Y el descanso no llega cuando todo se arregla, que llega cuando dejas de intentar arreglarlo todo. Así que hoy, suelta. Suelta el miedo, suelta la culpa, suelta la necesidad de tener respuesta. Dios no necesita tu control, necesita tu confianza. Y cuando confías, el alma deja de temblar. Y Dios no te pedirá que sueltes algo sin tener preparado algo mejor. Solo los que confían se atreven a abrir las manos. Y solo los que abren las manos pueden sí ver el milagro. Yo no temas soltar, porque cada vez que sueltas algo en la tierra, Dios los tiene en el cielo. Y aquí, ya todo aquí, cuando creas que lo perdiste todo, aquí descubrirás que ganaste lo más grande, la libertad de confiar. Y lo que viene puede cambiar tu manera de ver la espera. Aún no has escuchado lo más importante. Prepárate, porque lo siguiente no es casualidad. ¿Es alguna vez has sentido que tu mayor enemigo vive dentro de ti? No en otra persona, no en las circunstancias, sino en ese rincón silencioso de tu mente que no te deja descansar. Y ahí donde los pensamientos se multiplican como tormentas y donde el miedo fabrica escenarios que jamás pasarán. Y donde la ansiedad grita más fuerte que la fe. La mente es el lugar sagrado y peligroso y es el jardín donde florecen las promesas o crecen las espinas del pasado. La mente puede ser un templo o una trinchera, todo depende de quién gobierne dentro de ella. Y no jebatlalas que no se pelean con espadas y que sino con pensamientos. Garras invisible que libramos en silencio, que con sonrisas por fuera y tempestades por dentro. Y ya cuántas veces te has sentido preso de tu prepensamiento, cuántas veces la voz del miedo te ha convencido de que no vas a poder. ¿Cuántas veces el pasado ha vuelto a golpear tu cuerda disfrazado de culpa y aún así sigues aquí? Eso ya dice algo poderoso de ti que no te has rendido. Y porque aunque tu mente haya sido campo de guerra, sí que tu espíritu sí sigue en pie. Y eso, amado mío, es tan de que Dios aún tiene prostado contigo. Y el enemigo no quiere tus cosas y quiere tu mente. Y es y contra y que li tu con fe. Porque sabe que si captura tus pensamientos, que puede manipular tus emociones y que si controla tus emociones, ¿sí? Te hace dudar de tu proceso. Y por eso la Biblia dice, no se conforman a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Romanos írico, renovar la mente es un acto espiritual. Es decidir todos los días si que vos vas a creer que la del miedo, o la de la fe, la del pasado, o la de las promesas, la del caos, o la del creador. Y la mente puede ser un campo de batalla, sí que, pero también puede ser el altar donde aprendes a confiar. Cada pensamiento que entregas a Dios se convierte en paz. Cada ansiedad que pones en sus manos
y pierde poder sobre ti. Y aprende esto, y no puedes evitar que te lleguen los pensamientos que pero puedes decir a cuáles les das asiento. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes elegir en qué roca te refugias. Y la mente calmada no es una mente vacía, y es una mente alineada con el cielo. Es cuando dejas que la voz de Dios hable más fuerte que tus miedos. Es cuando elige decir, y mi alma está agitada, pero mi fe está firme. Y la fe no elimina el ruido que lo redime. Convierte la ansiedad en oración, que el miedo en enfoque, que la confusión en dirección. Y cuando oras, no solo hablas con Dios, le das permiso de reordenar tu mente. Él cambia la narrativa y apaga el ruido que convierte el caos interno en un espacio de paz. Y esa paz no es humana, es sobrenatural. Es la paz que Jesús prometió cuando dijo, hijo, la paz le dejó, mi paz le doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Dios vive dentro de ti, que incluso cuando todo afuera parece desmoronarse. Y tu mente puede ser campo de batalla, pero también puede ser terreno santo, un espacio donde la fe echa raíces profundas, que es donde el amor de Dios se vele tu escudo. Y cada vez que eliges con confiar, que vences una guerra invisible, cada vez que eliges creer en medio del ruido, que desarmas al enemigo sin decir al enemigo sin decir una sola palabra. Y recuerda, y el enemigo ruge para asustarte, pero no puede tocarte si tu mente está guardada allí en Dios. Porque cuando Él reina en tus pensamientos, que ningún temor puede habitar allí por mucho tiempo. Y desde ya que Dios es el arquitecto de tu mente, permite reconstruir lo que el dolor derrumbó, que limpiar lo que la culpa manchó, y plantar esperanza donde antes hubo miedo. Y Dios no te diseñó para vivir esclavo del pensamiento. Y te crió no para dominarlo. Y cuando su espíritu gobierna tu mente y la tormenta no desaparece, pero tú aprendes a caminar sobre las olas. Hijo, elige la paz, no la que el mundo extiende, sino la que viene del cielo. Esa que no se compra, no se aprende, que solo se recibe. Y dile a tu mente, y ya no eres campo de batalla, eres alta de fe. Y verás cómo el ruido interno se apaga y en su lugar empieza a escucharse la voz de Dios susurrando y tranquilo. Hijo, yo sigo aquí, aún no has escuchado lo más importante. Lo que viene puede sanar la raíz de todo. Quizás has sentido una vez que tu vida es una tormenta que no termina. Esa clase de tormenta que no solo molla la piel, sino que ahoga el alma. Donde el viento de los problemas golpea sin piedad y que las olas del miedo amenazan con hundirte. Y hay momentos en los que todo se oscurece. El cielo parece cerrarse y el corazón se ve pesado, y es la fe. Tiembla. Y gritas buscando ayuda, pero el eco de tu voz se pierde entre los truenos del caos. Y entonces piensas, ¿dónde está Dios? Dicen, ¿por qué no hace algo? Dice, ¿por qué me dejó solo en medio de esta tormenta? Y yo estoy aquí, en medio del ruido, que en el ojo del huracán. Dios susurra lo que más necesitas oír. Estoy aquí. Él nunca se fue, nunca te dejó, nunca dejó de tener el control. Solo estaba esperando que dejaras de gritar para poder hablarte, porque cuando la tormenta ruge y Dios no siempre grita más fuerte. A veces simplemente te invita a escuchar más profundo. La tormenta no siempre viene para destruirte. A veces viene para revelarte quién eres aquí y quién es Él. Viene para mostrarte que la fe no es navegar en aguas tranquilas, sino confía cuando las olas parecen tragarlo todo. Y recuerda aquella noche en el mar de Galilea. Los discípulos estaban aterrados, que el viento golpeaba, que el agua entraba en la barca, que Jesús dormía no porque no le importara aquí, sino porque sabía quién tenía el poder. Y cuando ellos gritaron, Maestro, sálvanos que perecemos, y él se levantó, miró al cielo
y dijo 3 palabras y caula, enmudece. Y el mar obedeció, el viento cesó, la tormenta se arrodilló ante su voz. Y si lo entiendes, hasta el caos obedece al Creador, hasta la tempestad tiene oídos para su palabra. Y si las olas escuchan su voz, y es como no habría de escucharla tu alma. Y Dios no siempre calma la tormenta fuera, que a veces la calma dentro de ti. Porque la paz verdadera no es que el viento deje de soplar, sino que tu corazón deje de temer. Y o tal vez hoy tu tormenta tiene nombre, se llama soledad o ansiedad o plele. Tal vez son facturas sin pagar, relaciones rotas, sueños que se enfriaron. Pero no importa cómo se llame, que a todas obedecen a su voz. Él sigue diciendo que cola, enmudece. Y aunque no lo ves, la tormenta empieza a retroceder. Dios no se asusta del caos, no retrocede ante el ruido. Él camina sobre las aguas que te asustan y te extiende la mano para levantarte cuando crees que vas a hundirte. Y si lo sientes, Él está allí en medio de todo. No rega tarde, rega justo cuando tu fuerza se agotaba. Porque hay milagros que solo ocurren cuando ya no puedes más. Y el trueno grita aquí, pero la fe susurra, no tengas miedo, no tengas miedo, mijas. El viento ruge, pero el Espíritu dice, aún no es el final. El agua golpea aquí, pero la voz de Dios te empieza la tormenta y declara que todavía tengo un plan. Y ese plan no es que te hundas, y es que aprendas a caminar sobre las olas. Porque la fe no te promete mar tranquilo, y te promete que no naufragarás. Y la tormenta no vino para matarte, y vino para mostrarte que en medio del caos, hay una autoridad más grande que tus miedos. Una voz que puede detener el huracán con una sola palabra. Y cuando entiendas eso aquí, cuando aprendas a confiar, incluso con el corazón empapado, ¿ok? Descubrirás algo hermoso, que con la tormenta nunca fue el enemigo. Fue el escenario donde Dios mostró su poder. Él no te está castigando, te está atontando. Te está enseñando que incluso los vientos y las olas están bajo su mando. Y así que cuando el miedo vuelva, cuando todo vuelva a temblar, y recuerda esta verdad, la tormenta también obedece a su voz. Y si Él pudo calmar el mar de Galilea con una palabra, también puede calmar el huracán que vive en tu monte. Y porque no hay ola tan alta, y ni trueno tan fuerte, y ni noche tan oscura, y que pueda silenciar al Dios que habita dentro de ti. Y Él sigue diciendo que paz, cálmate. Yo sigo aquí y en ese instante, y que el alma se arrodilla y que el miedo se rinde y que la fe se levanta más viva que nunca. Y nada puede apagar al que confía en la voz de Eterno. Porque incluso las tormentas más feroces terminan siendo el testimonio de su poder. Y aún no has escuchado lo más profundo, lo que viene puede cambiar tu manera de ver el dolor. Si lo que estás viviendo ahora no es un castigo, sino una preparación, y si la espera que tanto dules, en realidad, el lenguaje que Dios usa para formar lo que aún no estás listo para saber. Y el tiempo de Dios no llega tarde. Llega cuando tu alma está madura y cuando tu patrón está listo aquí. Cuando tus manos pueden sostener sin romper lo que Él quiere darte. Y a veces pedimos flores y Dios primero siembra raíces, porque antes de florecer tienes que aprender a resistir. Antes de brillar tienes que pasar por la sombra, antes de volar tienes que soportar el viento. Y nada de lo que te pasa es casualidad. Cada retraso, cada puerta cerrada, cada silencio aquí es parte de un plan que tu mente aún no entiende. Pero que tu espíritu pronto agradecerá. Dios no trabaja con relojes, trabaja con propósitos. Y mientras tú cuentas los minutos, y Él está dañando milagros que no caben en tu calendario. Y aprender a confiar en su tiempo es dejar de preguntar cuándo va y empezar a decir confío. Y porque la fe no se alimenta de certezas y se nutre de esperanza. Y la esperanza es esa voz que te susurra y no se ha acabado, aún hay más. Y cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios y lo descubres que los todavía no también son que los desvíos también son caminos, que las pausas también son proyección.
Y Él no te está negando lo que pides, que te está enseñando a pedir mejor. No te está quitando lo que amas, que te está preparando para amar sin miedo. No te está retrasando y te está fortaleciendo para cuando llegue el peso de la bendición. Porque sí, la bendición también pesa y si la recibe antes de tiempo puede quebrarte. Pero cuando llega en el momento perfecto que yo te eleva sin destruirte. Y a Dios sabe cuándo, cómo y con quién, ya tú no lo entiendas, Él no se ha olvidado. Él sigue obrando en lo invisible, tejiendo con hilos de esbelea una historia que pronto verás completa. Y el tiempo de Dios no es lento, es exacto. Solo que su exactitud no se mide en minutos, sino en transformación. Porque a Dios no le interesa solo cambiar tu situación y le interesa cambiarte a ti. Ya suscríbete para no perderte la próxima palabra que puede despertar tu fe. Ya cuéntame en los comentarios qué parte encendió tu corazón hoy. Y únete a esta comunidad de Brato y Luz donde juntos seguimos creciendo, creyendo que confiando en el tiempo de Dios.